Existe una narrativa histórica profundamente arraigada en la conciencia colectiva occidental que presenta al Tercer Reich como una anomalía surgida del vacío, como si Adolf Hitler hubiese conjurado de la nada un aparato militar capaz de desafiar simultáneamente a las mayores potencias del mundo. Los libros de texto escolares perpetúan esta ficción conveniente. Alemania, devastada y humillada tras la Primera Guerra Mundial, se levantó mediante pura voluntad ideológica, nacionalismo extremo y eficiencia prusiana. Sin embargo, esta construcción narrativa omite deliberadamente la pregunta más fundamental y perturbadora de todas: ¿con qué dinero? Parte 1. La financiación americana del Tercer Reich. Lo que te ocultaron. En enero de 1933, cuando Adolf Hitler asumió la Cancillería alemana, el Reich no era una potencia emergente, era un cadáver económico. La hiperinflación de 1923 había pulverizado los ahorros de toda una generación. Un billete de 1 billón de marcos no alcanzaba para comprar pan. La crisis financiera global de 1929 había golpeado a Alemania con particular virulencia. 30% de desempleo, producción industrial colapsada, una moneda sin credibilidad internacional y reservas de divisas prácticamente inexistentes. El Tratado de Versalles había impuesto reparaciones que sangraban lo que quedaba de la economía germana. No había acero disponible para construir tanques. No existían refinerías capaces de procesar combustible para aviones. Las arcas del Estado estaban vacías. Entonces, ¿cómo es posible que apenas 6 años después, en 1939, Alemania poseyera la maquinaria militar más avanzada y letal del planeta? ¿Cómo pudo un país sin recursos naturales estratégicos, sin colonias, sin acceso a petróleo, movilizar divisiones Panzer que atravesaron Polonia en semanas y Francia en meses? ¿De dónde surgieron los bombarderos Heinkel, los submarinos U-Boot, los sistemas logísticos capaces de coordinar invasiones simultáneas en múltiples frentes? La respuesta no se encuentra en Berlín, sino a 5.000 kilómetros de distancia, en las torres de acero y cristal de Manhattan, en los despachos alfombrados de Wall Street, donde banqueros y ejecutivos corporativos tomaron decisiones que determinarían el destino de millones de seres humanos. Para comprender la génesis financiera del Tercer Reich, resulta imprescindible retroceder una década antes de la llegada de Hitler al poder, hacia la década de 1920, cuando Estados Unidos emergía como la nueva potencia financiera global. La Primera Guerra Mundial había invertido las relaciones de deuda internacional. Las potencias europeas, agotadas por el conflicto, debían miles de millones a bancos estadounidenses. Wall Street nadaba en liquidez y buscaba desesperadamente oportunidades de inversión rentables. Alemania, paradójicamente, se convirtió en el destino predilecto de este capital excedente. El Plan Dawes, implementado en 1924, constituye el Lysholzes punto de inflexión fundamental. Formalmente presentado como un mecanismo para estabilizar la economía alemana y facilitar el pago de reparaciones, el Plan Dawes fue, en realidad, una operación de ingeniería financiera que subordinó la economía germana a los intereses del capital estadounidense. Charles G. Dawes, banquero de Chicago y futuro vicepresidente de Estados Unidos, diseñó un sistema mediante el cual bancos privados norteamericanos reestructurarían la deuda alemana, emitirían bonos respaldados por activos germanos y, crucialmente, gestionarían directamente sectores clave de la economía del Reich. Todd P. Morgan & Company lideró esta operación. Dillon, Reed & Company y Chase National Bank participaron activamente en la emisión y colocación de bonos alemanes en mercados estadounidenses. Entre 1924 y 1931, aproximadamente 475 millones de dólares fluyeron desde instituciones financieras estadounidenses hacia Alemania. En términos actuales, ajustados por inflación, esta cifra supera los 8.000 millones de dólares. No se trató de ayuda humanitaria ni de reconstrucción altruista. Fueron préstamos con intereses, préstamos con condiciones, préstamos que vinieron acompañados de algo mucho más poderoso que el dinero: control. El Comité Dawes no era meramente consultivo. Banqueros estadounidenses ocuparon posiciones desde las cuales supervisaban la política monetaria alemana, la gestión de industrias estratégicas y la administración de activos nacionales. Alemania recuperó capacidad productiva, pero esa capacidad estaba hipotecada y dirigida desde Nueva York. Cuando la Gran Depresión estalló en 1929, el flujo de capital se detuvo abruptamente, pero la arquitectura financiera permaneció intacta. Las conexiones, los contratos, las relaciones corporativas entre empresas estadounidenses y alemanas ya estaban establecidas, y cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, no desmanteló este sistema, lo heredó, lo utilizó y, sorprendentemente, lo profundizó.
Contrario al mito de la autarquía nacionalsocialista, el régimen nazi no cortó los lazos con el capital estadounidense, los intensificó. Hitler comprendió inmediatamente que su proyecto de rearme y expansión territorial requería tecnología, materias primas y financiamiento que Alemania no podía generar internamente. Lejos de la retórica antioccidental de la propaganda nazi, los altos mandos económicos del Reich cultivaron meticulosamente sus relaciones con corporaciones norteamericanas, y estas corporaciones, por su parte, no manifestaron el menor escrúpulo moral en hacer negocios con un régimen que declaraba abiertamente intenciones genocidas. Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank y ministro de Economía de Hitler entre 1934 y 1937, mantuvo contactos fluidos con banqueros de Wall Street. Schacht había trabajado previamente con instituciones estadounidenses durante la implementación del Plan Dawes y conocía perfectamente los mecanismos de financiamiento internacional. Bajo su gestión, Alemania accedió a créditos comerciales, importó maquinaria industrial y estableció acuerdos de transferencia tecnológica que resultarían decisivos para el rearme. Cuando Schacht fue juzgado en Nuremberg tras la guerra, su defensa se apoyó precisamente en la legitimidad internacional que sus políticas económicas habían recibido de Occidente. Fue absuelto. Si existe un símbolo perfecto de la simbiosis criminal entre el capitalismo estadounidense y el Tercer Reich, ese símbolo es la asociación entre Standard Oil Company, propiedad de la familia Rockefeller, e IG Farben Industrie AG, el gigante químico alemán. Esta colaboración no fue tangencial ni accidental. Fue estratégica, sistemática y absolutamente consciente de sus implicaciones. IG Farben era mucho más que una empresa química. Era el corazón industrial del proyecto nazi. Producía explosivos, caucho sintético, tintes, farmacéuticos y más adelante el gas Zyklon B, utilizado en las cámaras de exterminio. Pero el mayor problema que enfrentaba el régimen alemán era energético. Alemania carecía de yacimientos petrolíferos. Sin acceso a combustibles fósiles, los tanques Panzer serían esculturas de acero inútiles, los aviones de la Luftwaffe permanecerían en tierra y la maquinaria de guerra se detendría en cuestión de semanas. La solución llegó desde Nueva Jersey. Standard Oil poseía las patentes del proceso de hidrogenación catalítica, una tecnología que permitía producir gasolina sintética a partir de carbón. Alemania tenía vastas reservas de carbón. Standard Oil tenía la tecnología. En 1929, antes incluso de la llegada de Hitler al poder, Standard Oil firmó acuerdos de intercambio tecnológico con IG Farben. Cuando los nazis comenzaron su programa de rearme, esta tecnología se convirtió en la columna vertebral energética del esfuerzo bélico alemán. Sin combustible sintético, la Blitzkrieg habría sido imposible. Los tanques que atravesaron las Ardenas funcionaban con gasolina producida mediante tecnología estadounidense. Lo más perturbador no es que este acuerdo existiera antes de la guerra, sino que continuó durante ella. Representantes de Standard Oil mantuvieron contacto con IG Farben incluso después de la invasión de Polonia en 1939. Intercambiaban informes técnicos, coordinaban patentes y protegían mutuamente sus inversiones. Cuando Estados Unidos entró en la guerra tras Pearl Harbor, en diciembre de 1941, el Departamento de Justicia inició investigaciones sobre Standard Oil por comercio con el enemigo. Los hallazgos fueron devastadores, pero las consecuencias legales prácticamente nulas. La empresa pagó una multa simbólica y continuó operando. Décadas después, Standard Oil se transformaría en Exxon, una de las corporaciones más poderosas del mundo. Existe una dimensión del Holocausto que raramente se aborda en narrativas históricas convencionales: su carácter industrial y su dependencia de tecnología avanzada de gestión de datos. El exterminio de 6 millones de judíos, junto con millones de gitanos, eslavos, homosexuales y disidentes políticos, no fue un estallido espontáneo de violencia. Fue una operación logística masiva que requería identificación, clasificación, deportación, distribución de mano de obra esclava y finalmente eliminación sistemática. Esta maquinaria genocida funcionaba con papel, tinta y, crucialmente, con máquinas de tarjetas perforadas fabricadas y mantenidas por International Business Machines Corporation, IBM. IBM no vendió simplemente equipos a Alemania. Diseñó soluciones personalizadas para las necesidades específicas del régimen nazi. Las máquinas Hollerith, predecesoras de las computadoras modernas, procesaban información mediante tarjetas perforadas que contenían datos codificados. Cada judío censado en Alemania y territorios ocupados recibía un número de identificación que se registraba en estas tarjetas. Cada convoy de deportación, cada asignación a campos de trabajo, cada selección en la rampa de Auschwitz
generaba nuevos datos que alimentaban el sistema IBM. La filial alemana de IBM, de HOMAG, operó durante toda la guerra bajo supervisión directa de la casa matriz en Nueva York. IBM no perdió el control de sus operaciones alemanas, simplemente siguió facturando. Cada tarjeta perforada que registraba un prisionero, cada máquina que procesaba listas de deportación, cada actualización técnica que mejoraba la eficiencia del sistema, generaba regalías que fluían hacia las cuentas de IBM en Estados Unidos. Edwin Black, investigador que documentó exhaustivamente esta relación, demostró mediante archivos corporativos que los ejecutivos de IBM en Nueva York recibían informes detallados sobre el uso de sus equipos en Alemania. Tras la guerra, IBM no enfrentó cargos criminales. No hubo ejecutivos procesados en Nuremberg. La empresa simplemente reanudó sus operaciones europeas y continuó su expansión global. Durante décadas negó conocimiento de cómo sus máquinas habían sido utilizadas. Solo cuando evidencia documental irrefutable emergió en la década de 1990, IBM ofreció declaraciones ambiguas de arrepentimiento, sin asumir responsabilidad legal. Hoy, IBM es una corporación tecnológica de primer nivel, con contratos gubernamentales y proyectos de inteligencia artificial. El pasado quedó archivado, clasificado, olvidado. Henry Ford no ocultaba su antisemitismo, lo proclamaba. Su periódico, The Dearborn Independent, publicó durante años artículos que culpaban a los judíos de todos los males imaginables: comunismo, capitalismo financiero, guerras, decadencia moral. Ford financió la publicación en inglés de Los Protocolos de los Sabios de Sion, un libelo antisemita fabricado por la policía secreta zarista. Adolf Hitler admiraba profundamente a Ford, mantenía su retrato en su despacho y lo mencionaba como inspiración en Mein Kampf. En 1938, Ford recibió la Gran Cruz del Águila Alemana, la más alta condecoración nazi para extranjeros. Pero la contribución de Ford al Tercer Reich fue mucho más allá de la propaganda. Ford Werke, la subsidiaria alemana de Ford Motor Company, se convirtió en un pilar fundamental de la logística militar nazi. Producía camiones, motores y vehículos de transporte que movilizaron a la Wehrmacht a través de Europa. Durante la guerra, Ford Werke empleó mano de obra esclava de campos de concentración. Prisioneros trabajaban en condiciones inhumanas, fabricando componentes para el ejército que los había esclavizado. General Motors replicó exactamente el mismo patrón. Su subsidiaria Opel era, en 1939, el mayor fabricante de camiones en Alemania, produciendo aproximadamente la mitad de todos los vehículos militares del ejército alemán. Los tanques y camiones que transportaron tropas nazis durante la invasión de Francia, durante el asedio de Leningrado, durante las operaciones de exterminio en Europa del Este, rodaban sobre tecnología y componentes diseñados originalmente en Detroit. GM mantuvo control accionario sobre Opel durante toda la guerra. Ejecutivos estadounidenses seguían recibiendo reportes financieros. La corporación argumentó posteriormente que no podía controlar operaciones en territorio enemigo, pero documentos internos demuestran lo contrario. Había comunicación, había coordinación, había conciencia plena de lo que estaba ocurriendo. Lo más obsceno llegó después. Terminada la guerra, con Europa en ruinas y millones de muertos, Ford y General Motors presentaron reclamaciones formales ante el gobierno de Estados Unidos solicitando compensaciones por daños causados por bombardeos aliados a sus fábricas en Alemania. Argumentaban que sus instalaciones habían sido destruidas durante operaciones militares estadounidenses y exigían que el contribuyente americano les indemnizara. Ford reclamó varios millones de dólares. General Motors presentó una demanda por 33 millones. Y lo más grotesco, ambas empresas recibieron pagos. El gobierno estadounidense compensó a corporaciones que habían fabricado armamento para Hitler, utilizando dinero de ciudadanos cuyos hijos habían muerto combatiendo el nazismo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Nuremberg procesaron a líderes nazis, criminales de guerra, médicos que realizaron experimentos atroces y, en una serie específica de juicios menos conocidos, ejecutivos industriales alemanes. IG Farben fue desmantelada. Sus directivos fueron juzgados. Krupp, el gigante del acero alemán, vio a sus propietarios condenados. Pero de todas las corporaciones estadounidenses que financiaron, equiparon y sostuvieron al Tercer Reich, ni una sola enfrentó un proceso judicial serio. ¿Por qué? ¿Qué protegió a Ford, General Motors, IBM, Standard Oil, Chase National Bank y decenas de otras empresas estadounidenses de rendir cuentas por su complicidad? La respuesta no radica en inocencia técnica o en lagunas legales. La respuesta está en poder. Poder económico. Poder político.
y sobre todo en la necesidad estratégica de Estados Unidos de preservar intacta su capacidad industrial para enfrentar el nuevo enemigo, la Unión Soviética. Y ahora viene la parte más incómoda de toda esta historia, porque financiar a Hitler ya es terrible, pero escapar impune después de hacerlo. Eso define las reglas reales del sistema. En la parte 2 vas a ver cómo se borró este rastro, quién decidió cerrar los archivos y por qué las mismas corporaciones que armaron al Tercer Reich terminaron convertidas en pilares del orden mundial. Si esta primera parte te ha abierto una grieta en la narrativa oficial, suscríbete a FinArch para no perderte lo que sigue, porque lo que viene ahora no va de Alemania, va de cómo se fabrica la memoria para que todo esto parezca que nunca ocurrió. Parte 2. El engaño perfecto. Impunidad corporativa y borrado histórico. La historia oficial de la Segunda Guerra Mundial es una narrativa de héroes y villanos nítidamente delimitados. Democracias occidentales combatiendo contra la tiranía fascista. Bien contra mal. Esta narrativa cumple una función esencial: preservar la legitimidad moral de las instituciones que gobiernan el orden de posguerra. Pero esta narrativa solo funciona si ciertos archivos permanecen cerrados, si ciertos documentos jamás alcanzan los libros de texto, si ciertas conexiones nunca se exploran en profundidad. Inmediatamente después de 1945, el gobierno de Estados Unidos inició un proceso sistemático de clasificación de documentos relacionados con vínculos corporativos estadounidenses con el Tercer Reich. Expedientes del Departamento del Tesoro, informes del Departamento de Justicia, memorandos de inteligencia militar que detallaban operaciones de empresas americanas en territorio nazi fueron sellados bajo la etiqueta de seguridad nacional. No porque revelaran secretos militares estratégicos, sino porque exponían complicidades que resultaban políticamente insostenibles. Investigadores del Congreso habían documentado meticulosamente estas conexiones durante la guerra. El senador Harry S. Truman, antes de convertirse en presidente, lideró un comité que investigó contratos militares y descubrió innumerables irregularidades en empresas estadounidenses con subsidiarias alemanas. Pero estas investigaciones perdieron impulso tras el fin del conflicto. Casos que parecían encaminarse hacia procesamientos fueron archivados. Testigos dejaron de ser citados. Documentos desaparecieron en archivos gubernamentales inaccesibles. No fue censura explícita. Fue algo más sutil y más efectivo: desinterés institucional. Los juicios de Nuremberg constituyen un hito en la historia del derecho internacional. Por primera vez, individuos fueron procesados por crímenes contra la humanidad, estableciendo el principio de que ciertas atrocidades trascienden las leyes nacionales y ofenden a la humanidad entera. Pero los juicios tuvieron límites muy precisos. Se juzgó a alemanes, a nazis, a ejecutivos de empresas alemanas. No se tocó a corporaciones aliadas. El caso de IG Farben es emblemático. 24 ejecutivos de IG Farben fueron procesados en uno de los juicios posteriores de Nuremberg, celebrados entre 1947 y 1948. 13 fueron declarados culpables de esclavización y otros crímenes. La empresa fue formalmente disuelta y sus activos divididos en compañías más pequeñas, algunas de las cuales, irónicamente, se convertirían décadas después en gigantes farmacéuticos y químicos globales. Pero en ningún momento se investigó a Standard Oil, socio tecnológico de IG Farben. No se cuestionó a IBM, cuyas máquinas procesaron los datos de los esclavos. No se llamó a declarar a ejecutivos de Ford o General Motors, cuyas fábricas alemanas emplearon mano de obra de campos de concentración. Esta asimetría no fue accidental, fue diseñada. Estados Unidos controlaba los tribunales, definía los cargos y seleccionaba a los acusados. Juzgar a empresas estadounidenses habría generado complicaciones legales, diplomáticas y económicas inaceptables. Habría cuestionado la narrativa de superioridad moral estadounidense. Habría abierto la puerta a demandas, compensaciones y, peor aún, a escrutinio público sobre el funcionamiento real del capitalismo occidental. Si algo salvó a las corporaciones estadounidenses de rendir cuentas fue el inicio de la Guerra Fría. Para 1947, apenas 2 años después de la capitulación alemana, la alianza entre Estados Unidos y la Unión Soviética se había desintegrado. Europa estaba dividida. La amenaza ya no era el fascismo, sino el comunismo. Y enfrentar esa amenaza requería reconstruir rápidamente la capacidad industrial de Europa Occidental. El Plan Marshall, lanzado en 1948, canalizó miles de millones de dólares hacia la reconstrucción europea. ¿Quiénes ejecutaron estos proyectos? Las mismas corporaciones que habían operado en la Alemania nazi. Ford, General Motors, IBM, DuPont, General Electric.
Todas recibieron contratos millonarios del Plan Marshall. Resultaba políticamente imposible procesar a estas empresas por colaboración con Hitler, mientras simultáneamente se les entregaban fondos públicos para reconstruir Europa. La lógica de la Guerra Fría subordinó la justicia histórica a la conveniencia estratégica. Además, el gobierno estadounidense necesitaba la experiencia de estas corporaciones para sostener su propio esfuerzo militar frente a la Unión Soviética. General Motors producía vehículos para el ejército estadounidense. IBM desarrollaba sistemas de computación para el Pentágono. Ford fabricaba jeeps y camiones militares. Procesar a estas empresas habría debilitado la capacidad industrial estadounidense en un momento de máxima tensión geopolítica. Entonces, se tomó una decisión: olvidar, perdonar sin juzgar, archivar sin procesar y seguir adelante. Uno de los aspectos más atroces de la colaboración corporativa con el nazismo fue el uso sistemático de mano de obra esclava. Prisioneros de campos de concentración trabajaban hasta morir en fábricas que producían armamento, químicos, vehículos y componentes industriales. No recibían salario, subsistían con raciones de hambre. Si enfermaban o perdían capacidad de trabajo, eran enviados a cámaras de gas. Era esclavitud en su forma más brutal. IG Farben operaba una planta industrial gigantesca en Auschwitz-Reserve-Monowitz, conocida como Buna Werke. Esta fábrica producía caucho sintético utilizando más de 80.000 prisioneros del complejo de Auschwitz. Las condiciones eran infernales. El promedio de supervivencia de un trabajador esclavo en Buna Werke era de 3 meses. Cuando un prisionero moría, simplemente era reemplazado por otro. La logística era eficiente. Selecciones constantes en Auschwitz proporcionaban flujo continuo de mano de obra desechable. Documentos de IG Farben demuestran que ejecutivos negociaban directamente con oficiales de las SS el precio por prisionero. Pagaban entre 3 y 4 marcos diarios por esclavo directamente a las SS, que administraban los campos. Ford Werke empleó prisioneros del campo de concentración de Buchenwald. General Motors, a través de Opel, utilizó trabajadores forzados de múltiples campos. Estas prácticas no eran secretas dentro de las corporaciones. Supervisores alemanes reportaban a ejecutivos estadounidenses. Había conocimiento, había aprobación implícita y, lo más importante, había beneficio económico directo. Terminada la guerra, comenzó una segunda batalla, la batalla por la memoria. Las corporaciones implicadas invirtieron fortunas en reconstruir su reputación. Financiaron universidades, crearon fundaciones benéficas, patrocinaron museos y hospitales, contrataron abogados de élite para bloquear demandas, presionaron políticamente para mantener archivos clasificados y, quizás lo más efectivo, simplemente negaron. IBM sostuvo durante décadas que no tenía conocimiento del uso que el régimen nazi había dado a sus máquinas. Argumentaba que su filial alemana había actuado de forma independiente, que la guerra había cortado comunicaciones y que la empresa matriz en Nueva York no podía controlar operaciones en territorio enemigo. Esta narrativa colapsó en los años 90, cuando investigadores accedieron a archivos internos de IBM que demostraban comunicación fluida entre Nueva York y Alemania durante toda la guerra, incluso después de Pearl Harbor. Correspondencia, reportes financieros, aprobaciones técnicas, todo documentado. IBM ofreció declaraciones públicas lamentando el pasado, pero jamás admitió responsabilidad legal. Ford y General Motors desplegaron estrategias similares. Argumentaban que sus subsidiarias alemanas habían sido expropiadas de 1900 de facto por el régimen nazi y que no tenían control operativo. Sin embargo, documentos corporativos revelan que ejecutivos estadounidenses mantenían comunicación, recibían dividendos y tomaban decisiones estratégicas sobre las operaciones alemanas durante la guerra. El argumento de pérdida de control era legalmente conveniente, pero históricamente falso. En 1998, demandas colectivas de sobrevivientes del Holocausto forzaron la apertura de archivos corporativos que habían permanecido sellados durante décadas. Los hallazgos fueron devastadores. Memorandos internos demostraban que ejecutivos de IBM, Ford, GM y otras corporaciones habían recibido información detallada sobre el uso de mano de obra esclava, sobre operaciones en campos de concentración y sobre la naturaleza criminal de los regímenes con los que hacían negocios. No podían alegar ignorancia. Sabían. Y continuaron operando porque era rentable. En el año 2000, empresas alemanas y subsidiarias de corporaciones estadounidenses crearon un fondo de compensación de $5.000 millones para ex-trabajadores esclavos. Ford y General Motors contribuyeron con $20 millones combinados, una fracción microscópica de lo que habían ganado durante la guerra. IBM nunca contribuyó formalmente a ningún fondo de compensación.
negociaron acuerdos privados con demandantes individuales, siempre sin admitir culpa, siempre con cláusulas de confidencialidad. La impunidad tiene consecuencias. Cuando corporaciones cometen atrocidades masivas y no enfrentan consecuencias reales, se establece un precedente. Se envía un mensaje. El beneficio económico puede justificar cualquier complicidad, cualquier crimen, siempre y cuando existan abogados suficientemente hábiles y poder político suficientemente sólido para evitar la justicia. Las mismas corporaciones que colaboraron con Hitler no desaparecieron. Se transformaron, se fusionaron, cambiaron de nombre, pero continuaron operando. Y crucialmente, continuaron operando bajo la misma lógica estructural: maximizar beneficios para accionistas, independientemente de costos humanos, éticos o políticos. ¿Es posible que este patrón se haya repetido? ¿Es posible que estas corporaciones, o sus sucesoras, estén colaborando hoy con regímenes autoritarios, financiando represión, suministrando tecnología para vigilancia masiva o control social? No es especulación, es historia documentada del presente. Parte 3. El mismo patrón, en 2025. ¿Cómo las corporaciones siguen financiando regímenes brutales? Si la década de 1920 vio el flujo masivo de capital estadounidense hacia Alemania, las últimas 3 décadas han presenciado un movimiento análogo, pero de escala exponencialmente mayor, hacia la República Popular China. Desde la apertura económica china iniciada por Deng Xiaoping y acelerada tras el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001, corporaciones occidentales han invertido cientos de miles de millones de dólares en manufacturas, tecnología y infraestructura china. La lógica es idéntica a la de los años 20. Acceso a un mercado masivo, mano de obra barata, regulaciones laxas y gobiernos dispuestos a facilitar inversiones extranjeras a cambio de transferencia tecnológica. Y exactamente igual que en el caso alemán, estas corporaciones operan en un país cuyo gobierno comete violaciones sistemáticas de derechos humanos. China mantiene más de 1 millón de uigures, una minoría musulmana, en campos de reeducación en la región de Xinjiang. Organizaciones internacionales, incluido el Departamento de Estado estadounidense, han calificado esta situación como genocidio. Y sin embargo, decenas de corporaciones occidentales mantienen cadenas de producción directamente vinculadas a esta región. Apple, Nike, Tesla, Coca-Cola, Gap, Adidas. Todas estas empresas han sido identificadas en investigaciones periodísticas y reportes de derechos humanos como beneficiarias directas o indirectas del trabajo forzado uigur. Fábricas en Xinjiang producen componentes electrónicos, textiles, paneles solares y otros productos que se integran en cadenas globales de suministro. Las condiciones en estos centros de producción replican patrones históricos: trabajadores sin libertad de movimiento, salarios inexistentes o simbólicos, vigilancia constante y disciplina violenta. En 2020, el Australian Strategic Policy Institute publicó un informe que rastreó trabajadores uigures transferidos forzosamente desde Xinjiang hacia fábricas en otras provincias chinas que suministran a marcas globales. El informe documentó 83 empresas internacionales con vínculos a estas fábricas. La respuesta corporativa fue predecible: negación inicial, auditorías internas que no encontraron pruebas concluyentes, declaraciones de compromiso con derechos humanos y, finalmente, continuidad operativa. Apple, por ejemplo, realizó declaraciones públicas afirmando que no tolera trabajo forzado en su cadena de suministro. Sin embargo, la compañía ha ejercido cabildeo intenso contra legislación estadounidense que prohibiría importaciones de productos fabricados con trabajo forzado en Xinjiang. ¿Por qué? Porque desenredar cadenas de suministro chinas implicaría costos masivos, retrasos en producción y, lo más importante, reducción de márgenes de beneficio. La retórica de derechos humanos es conveniente hasta que interfiere con la rentabilidad. En 2018 se reveló que Google había estado desarrollando en secreto un motor de búsqueda censurado específicamente diseñado para el mercado chino, con nombre clave Dragonfly. Este motor de búsqueda habría filtrado resultados relacionados con derechos humanos, el Dalai Lama, la masacre de Tiananmen, movimientos democráticos y cualquier tema considerado sensible por el Partido Comunista Chino. Además, habría vinculado búsquedas individuales a números de teléfono, facilitando al gobierno chino la identificación de disidentes. Empleados de Google se rebelaron internamente. Más de 1000 trabajadores firmaron una carta pública exigiendo la cancelación del proyecto, argumentando que contradecía los valores corporativos y exponía a usuarios chinos a represión estatal. La presión pública forzó a Google a suspender Dragonfly, pero el proyecto había avanzado significativamente y ejecutivos de alto nivel lo habían aprobado.
El mensaje era claro. Acceso a 1.400 millones de usuarios chinos justificaba construir herramientas de represión. Entre 2016 y 2018, Facebook fue utilizado como herramienta fundamental para organizar y ejecutar el genocidio Rohingya en Myanmar. Militares birmanos y grupos extremistas budistas utilizaron la plataforma para difundir desinformación masiva, discursos de odio y coordinar ataques contra la minoría musulmana Rohingya. Más de 25.000 personas fueron asesinadas y 700.000 refugiados huyeron hacia Bangladesh. Investigaciones independientes y reportes de Naciones Unidas determinaron que Facebook había jugado un rol determinante en la violencia. Los algoritmos de la plataforma amplificaban contenido incendiario porque generaba engagement. Moderadores de contenido en idioma birmano eran insuficientes. Y, crucialmente, cuando organizaciones de derechos humanos alertaron a Facebook sobre el uso de su plataforma para incitar genocidio, la respuesta corporativa fue lenta, insuficiente y reactiva. Mark Zuckerberg finalmente admitió en 2018 que Facebook no había hecho lo suficiente. La empresa implementó medidas correctivas, contrató más moderadores y mejoró algoritmos de detección. Pero jamás consideró cerrar operaciones en Myanmar, porque hacerlo implicaría pérdida de usuarios y, por ende, pérdida de ingresos publicitarios. La lógica es idéntica a la de décadas anteriores. Los muertos son abstracciones, los beneficios son concretos. Cisco Systems, una de las mayores empresas de infraestructura de redes del mundo, proporcionó tecnología fundamental para la construcción del gran cortafuegos de China, el sistema de censura y vigilancia de Internet más sofisticado del planeta. Cisco vendió routers y equipos de red especialmente configurados para filtrar contenido, bloquear sitios web extranjeros y monitorear tráfico de datos. Ejecutivos de Cisco participaron en conferencias donde explícitamente presentaban estas capacidades a funcionarios chinos. Oracle Corporation suministra bases de datos utilizadas por el gobierno chino para gestionar sistemas de vigilancia masiva, incluyendo tecnologías de reconocimiento facial que rastrean movimientos de ciudadanos en tiempo real. Amazon Web Services ofrece infraestructura de computación en la nube que sostiene aplicaciones de vigilancia. Microsoft mantiene operaciones en China y ha adaptado sus productos para cumplir con requisitos gubernamentales de acceso a datos. Todas estas empresas argumentan que simplemente venden tecnología neutral, que no pueden controlar el uso que gobiernos dan a sus productos y que retirarse de mercados autoritarios no cambiaría las políticas represivas de esos gobiernos. Exactamente los mismos argumentos que IBM utilizó respecto a las máquinas Hollerith, que Ford empleó respecto a camiones producidos en Alemania y que Standard Oil esgrimió respecto a tecnología de combustible sintético. La narrativa dominante cuando se exponen estas complicidades corporativas es que se trata de casos aislados, de manzanas podridas, de decisiones incorrectas de ejecutivos individuales que traicionaron valores corporativos. Esta narrativa es reconfortante pero falsa. El patrón no es una desviación, es el funcionamiento normal. Las corporaciones modernas no tienen lealtades nacionales, no tienen compromisos éticos inherentes y no están estructuradas para priorizar derechos humanos sobre rentabilidad. El modelo corporativo contemporáneo opera bajo una lógica fiduciaria. Los ejecutivos tienen obligación legal de maximizar valor para accionistas. Si colaborar con un régimen autoritario aumenta beneficios y es legalmente permisible, entonces la decisión corporativa racional es colaborar. La moralidad es externalidad. Los costos humanos son abstracciones contables. El sufrimiento no aparece en balances financieros. Esta lógica no es nueva. Es la misma que permitió que bancos estadounidenses financiaran el rearme nazi, que corporaciones automovilísticas equiparan a la Wehrmacht y que empresas tecnológicas industrializaran el Holocausto. Lo que ha cambiado no es la lógica, sino la sofisticación. Cadenas de suministro más complejas, estructuras corporativas más opacas, mecanismos legales más refinados para evadir responsabilidad. Como individuo, enfrentar este sistema parece abrumador. El teléfono que sostienes probablemente contiene componentes fabricados con trabajo forzado. La ropa que vistes puede provenir de fábricas donde se violan derechos laborales. El combustible que alimenta tu vehículo puede financiar regímenes autocráticos. Cada transacción económica está embebida en cadenas globales de suministro tan complejas que rastrear el origen ético de productos resulta prácticamente imposible. Pero el fatalismo es aliado del poder corporativo. Reconocer complicidad no implica parálisis, implica conciencia y con conciencia elección. Presión pública funciona. Campañas de boicot han forzado cambios corporativos.
Legislación orientada a transparencia en cadenas de suministro puede imponer costos reputacionales y legales a empresas que operan sin escrúpulos. Demandas colectivas han generado compensaciones para víctimas. Y quizás lo más importante, conocimiento histórico desmantela narrativas corporativas de inocencia. Corporaciones gastan fortunas en relaciones públicas precisamente porque imagen importa. Si suficientes consumidores, inversores y reguladores exigen rendición de cuentas, la lógica económica cambia. La reputación se convierte en activo financiero. El escándalo se convierte en riesgo material. Y cuando maximizar beneficios requiere respeto a derechos humanos, las corporaciones se adaptan. No por virtud, sino por cálculo. Lo que hemos revisado no es arqueología moral, es diagnóstico estructural. Wall Street financió el ascenso de Hitler no por sadismo, sino por beneficio. IBM industrializó el Holocausto no por ideología, sino por contratos. Ford y General Motors equiparon a la Wehrmacht no por afinidad política, sino por rentabilidad. Y hoy, corporaciones tecnológicas facilitan vigilancia autoritaria, marcas globales explotan trabajo forzado y bancos financian regímenes represivos por exactamente las mismas razones. La historia no se repite en ciclos idénticos, se repite en patrones estructurales. Los apellidos cambian, las geografías varían, las tecnologías evolucionan, pero la lógica permanece. Cuando beneficios corporativos y derechos humanos entran en conflicto, los beneficios prevalecen, salvo que existan consecuencias legales, políticas o reputacionales suficientemente severas para alterar el cálculo. Comprender esto no es caer en cinismo, es rechazar ingenuidad. Las instituciones que gobiernan la economía global no están diseñadas para maximizar bienestar humano, están diseñadas para maximizar retornos financieros. Y mientras esa lógica permanezca sin contrapeso efectivo, los patrones continuarán. Los mismos bancos que estructuraron deuda alemana en los años 20 hoy financian proyectos en regímenes autocráticos. Las corporaciones que emplearon esclavos en Auschwitz hoy subcontratan producción en zonas donde derechos laborales no existen. Las empresas tecnológicas que procesaron datos del Holocausto hoy construyen infraestructura de vigilancia masiva. No son las mismas entidades legales, pero son herederas del mismo modelo. Y ese modelo no se desmantelará solo. Requiere presión, requiere legislación. Requiere, sobre todo, que millones de personas comprendan que el confort material de Occidente está subsidiado por sufrimiento invisible en cadenas globales de producción, que la prosperidad corporativa frecuentemente se construye sobre explotación sistémica, que los mismos mecanismos que permitieron el horror del siglo XX operan, refinados y optimizados, en el siglo XXI. La pregunta no es si las corporaciones son capaces de complicidad con atrocidades. La historia responde afirmativamente. La pregunta es, ¿qué se requiere para que enfrenten consecuencias? Y la respuesta es voluntad política, movilización ciudadana y rechazo colectivo a la narrativa de que el beneficio económico justifica cualquier costo humano. Porque si algo demostró el siglo XX es que las atrocidades masivas no son cometidas únicamente por fanáticos ideológicos, son financiadas por banqueros pragmáticos, ejecutadas con tecnología proporcionada por corporaciones respetables y sostenidas por sistemas económicos que tratan el sufrimiento humano como externalidad contable. Y mientras esa lógica prevalezca, la historia no se repetirá. Simplemente continuará, bajo nuevas formas, con nuevos actores, generando los mismos horrores. La diferencia es que ahora, a diferencia de quienes vivieron en los años 30, nosotros tenemos acceso a la información. Sabemos lo que ocurrió. Sabemos lo que está ocurriendo. Y eso nos coloca ante una elección moral ineludible. Ignorancia ya no es excusa.